Le anunciábamos al comienzo del programa que hoy estaremos hablando de los adultos mayores. Para eso recibimos a Paula Cruz, ella es del Centro Interdisciplinario del Envejecimiento, y Carolina Guidotte del Centro también Interdisciplinario del Envejecimiento, a propósito de un proyecto que desarrollaron sobre todo para entender cómo es que estuvieron funcionando los establecimientos de larga estadía de adultos mayores en tiempos de pandemia. Gracias a las dos por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, hablemos un poco de cómo es que surge este proyecto, esta iniciativa. Bien. Bueno, el proyecto está un grupo de investigadores en conjunto con un movimiento, el movimiento LPEM, que está formado por familiares, residentes y cuidadores vinculados a los LPEM. Nos presentamos a un proyecto, a un llamado, una convocatoria llamada Fondo para la Comprensión Pública de Temas de Interés General, que tiene la Universidad de la República en la Comisión Sectorial de Investigación Científica, y que justamente busca eso, que ciertos temas puedan ser comprendidos a nivel social, temas que son complejos. En este caso era un llamado vinculado a la pandemia, y entonces en ese marco es que se desarrolla ese proyecto, en la conjunción con este movimiento, que es una organización civil, y investigadores del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento. Bien, hablemos un poco, obviamente, de los resultados. Bien, el foco de este proyecto en realidad tendría tres grandes ejes de funcionamiento. Uno de ellos era hacer una revisión bibliográfica para conocer cómo está el contexto a nivel nacional e internacional en términos de investigación sobre establecimientos de larga estadía y particularmente en relación a la pandemia. Nos estábamos preguntando, bueno, cómo habían vivido la pandemia en diferentes países, cuáles habían sido las medidas que se habían impuesto y principalmente cómo había impactado eso en la salud de las personas mayores que vivían allí. Este proyecto entonces se propuso primero esta revisión de la literatura internacional. En segundo lugar, nos propusimos generar talleres con la participación de tres poblaciones, con cuidadores que trabajan en establecimientos de larga estadía, con directivos y con familiares. Y el último producto de este proyecto fue generar piezas audiovisuales para la comprensión pública. Y vamos a hacer una campaña de difusión de esas piezas. Y esas piezas están principalmente orientadas a incentivar que las personas mayores que están institucionalizadas, que viven este tipo de centros, y las familias puedan participar en las decisiones que se hacen sobre sus vidas, que tengan voz y voto sobre cómo quieren vivir. ¿Y cómo está Uruguay en materia de estos LPEM? A nivel, en comparación obviamente con lo regional, pero también a nivel nacional. ¿Cómo está comparado, por ejemplo, Montevideo con el interior? En términos de qué estás preguntando. En general. Mirá, en Uruguay hay 1.200 más o menos LPEM que albergan lo que son hogares, casas de salud, tienen diferentes nombres. Bien, sí. Y respecto, Uruguay tiene una gran cantidad de políticas, capaz que por su tradición de envejecimiento que viene ya desde hace un cierto tiempo, vinculadas a la vejez. Y los establecimientos, algunos de ellos están regulados y otros, la gran mayoría, todavía no tienen todas las regulaciones. El tema de la regulación es un gran debe que tienen los establecimientos de larga estadía, ¿verdad? ¿Qué porcentaje está regulado y qué porcentaje no? Los datos que tenemos son del 2020, de un informe que realizó el MIDES, que aproximadamente había 1.200 establecimientos y cerca de 230 estaban muy próximos a lograr la habilitación. Sin embargo, había cerca de 100 establecimientos que estaban en condiciones muy malas. Cerca de 100 establecimientos, de los 1.200, que era el total. Lo que nos preocupó y que nos motivó mucho hacer este trabajo, y es que durante la pandemia se pusieron en evidencia estas problemáticas, porque además de las condiciones de vida que en estos establecimientos y el modelo de cuidado que tiene determinados déficits, y principalmente por una imperante visión prejuiciosa hacia las personas mayores que todavía nos permea, ¿verdad? Muchas veces tendemos a ver a las personas mayores como
que no pueden tomar decisiones sobre su propia vida. Entonces eso genera, formas de cuidar que no necesariamente son las ideales. Y la pandemia, cuando irrumpe, pone de relieve esto, porque además estamos hablando que las medidas que se tomaron para contener el contagio del COVID-19 fueron internacionalmente muy parecidas. Muchos países implementaron medidas de restricción en estos establecimientos que implicaron que las personas mayores no pudieran salir de los establecimientos por mucho tiempo y la restricción de las visitas. Claro. Y eso, lo que hemos visto en la revisión de la literatura, es que impacta fuertemente en la salud de estas personas, aumenta la fragilidad, aumenta la depresión, la tristeza y el deterioro cognitivo. Y en cuanto a la regulación, ¿Uruguay cómo está en comparación con países vecinos, con otros países? ¿Cómo está Uruguay? ¿Está bien o es una realidad que permea a nivel internacional esta falta de regularidad? Capaz que respecto a la regularidad, yo no tengo datos específicos respecto a cómo está con otros países. Sí que en realidad el tipo de vivienda o de formas, ¿no? O sea, de habitar más vinculado, ¿no? a un establecimiento de larga estadía, ¿no? Un habitar colectivo, es una tendencia que en el mundo, principalmente en los países europeos, ha disminuido bastante. Los países que están más avanzados en las temáticas de cuidado de personas más mayores, lo que buscan más que nada es que las personas permanezcan en su casa o como si estuvieran en su casa el mayor tiempo posible. Y estos lugares buscan que no que tengan un perfil tan sanitarista, sino más que nada que se parezcan a una casa y no más a un hospital, digamos. Sí, que hay algunos que lo tienen y es verdad que tienen como un perfil de ese tipo, pero de verdad que son muy costosos. O sea, las familias que pueden acceder a estos centros son pocas. Sí, de cualquier forma, no necesariamente es directo el vínculo entre los establecimientos más costosos y el modelo de cuidados que respete más o que tenga más en cuenta la salud mental de las personas mayores. No es directa la relación. Bien. Y en cuanto a esa atención en la salud mental, ¿Uruguay está bien posicionado o no tiene tantos LPM que prioricen la salud mental? En relación al contexto regional, Uruguay está bastante más avanzado en lo que es la regulación. Esta fiscalización que se hace de los establecimientos y el control realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y por el Ministerio de Salud Pública no tiene un correlato en la región. En realidad estamos bastante adelantados, si se puede decir, en relación a la fiscalización que es desde los servicios públicos. ¿Qué es lo que ustedes buscan transmitir con estos videos, con estas piezas audiovisuales que están de alguna forma visibilizando? ¿Cuál es el mensaje que se está dando? Bueno, primero que nada que las personas mayores tienen derecho, principalmente, ¿no? O sea, en el caso de los establecimientos de larga estadía, pareciera que esos derechos fueron vulnerados, o sea, no tuvieron la capacidad de tomar decisiones sobre muchos de los aspectos. Está claro que estábamos en el entorno de una pandemia, pero bueno, no tuvieron la capacidad de elegir. Y entonces, muchos de los aspectos que sucedieron, o sea, al vulnerar estos derechos, no permitieron que estas personas vivan plenamente como lo desean en esta situación. Entonces, el proyecto lo que buscó más que nada fue darle fuerza al movimiento, el EPEM, porque es la organización civil quien debe tomar la posta sobre estas cuestiones, los familiares, los cuidadores, los residentes mismos, y por otro lado también visibilizar eso, ¿no? O sea, que las personas tienen derecho a participar, a tomar decisiones sobre su vida y bueno, a llevar la vida que quieren llevar. Claro. Los talleres entre estas tres tipos de población, profesionales, jerarcas, directores y familiares, ¿cómo fueron? ¿Qué surgió de todos esos intercambios? Bueno, la intervención buscó principalmente generar reflexión sobre lo que había pasado durante la pandemia y problematizar estas medidas vinculadas al encierro y a la incapacidad de decisión de los residentes de estos establecimientos.
Y fue muy interesante el intercambio porque lo que nos mostró es también una diversidad muy importante en términos de los establecimientos. Hubo muchos establecimientos que efectivamente consultaron a los residentes, donde las decisiones se tomaban en conjunto, y hubo otros en los que no. Entonces, pensar en otras formas de transitar por estas situaciones problemáticas que obviamente no solamente tienen relación con la pandemia, lo que nosotros estamos buscando también es pensar cómo nos posicionamos como sociedad frente a las epidemias estacionales, por ejemplo, en estos establecimientos. Porque hay una cuestión que todavía está en el tapete, y es que todavía las salidas y las visitas a los establecimientos todavía están reguladas, a pesar de que las medidas para la contención del COVID en el mundo afuera de los LPEMs prácticamente está todo casi normalizado. En estos establecimientos, no solamente en estos establecimientos, pasa lo mismo con los establecimientos de salud mental, ¿verdad? Pero todavía tenemos esas medidas restrictivas, entonces se hace necesario pensar qué aprendimos a partir de todo esto que pasó durante la pandemia y cómo podemos servirnos de eso para intentar hacer un cambio en el modelo de cuidados que permita una visión más integral de las personas mayores, una inclusión más importante en la toma de decisiones. ¿Y qué pasa con esa información que, bueno, evidenció faltas en algunos centros donde, bueno, hubo irregularidades? ¿Pudieron hablar con autoridades, hacer las denuncias correspondientes? ¿Cómo es que se están manejando a partir de esta información que han recogido con este proyecto? Bueno, en realidad el intercambio que tuvimos en los talleres, o sea, surgieron también, o sea, hay que decir que también surgió por parte de los directivos y los cuidadores, en muchos de ellos, la preocupación sobre la situación. Muchos hicieron lo que podían hacer, porque capaz que la estructura física no les permitía, ¿tá? Pero no es el fin de este proyecto, ¿no? O sea, sí llegar con la información y con la investigación a las autoridades, pero muchas de estas irregularidades fueron llevadas al movimiento. El movimiento capitalizó, ¿no?, inquietudes de los familiares, de cuidadores, de cosas que estaban pasando, y bueno, y a partir de ahí, de esa red, empezar como a visibilizar estas cuestiones y empezar a pensar, bueno, cómo se pueden resolver, cómo se pueden mejorar estas condiciones. No, por lo que entiendo de su reflexión, no es tanto una intención de denunciar, sino de tomar esas irregularidades, cuestiones que sucedieron dentro de los LPEM para un futuro poder trabajar. Y en ese sentido les quiero preguntar, ¿qué es lo que surgió en cuanto a cómo trabajar en el futuro? ¿Es necesario un cambio de modelo en los LPEM de nuestro país? Sin duda, porque, por ejemplo, en lo arquitectónico, no hay una regulación específica para estos centros, y desde el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento también estamos trabajando en un proyecto con investigadores de diversos servicios, incluyendo la Facultad de Arquitectura, Psicología, Ciencias Sociales, que intenta rever y generar insumos para generar una normativa que regule la construcción de estos establecimientos. Claro. En otros países, por ejemplo, un establecimiento de larga estadía necesariamente tiene que estar a una distancia mínima de un espacio verde como una plaza, claro, y tienen que tener como más interacción con el contexto en donde están, con la ciudad. Claro. Sí. O si no, en su defecto, tener un espacio verde. Y eso en Uruguay no está regulado. Y esto durante la pandemia quedó muy en evidencia de que había lugares en donde no se podía asegurar y garantizar el respeto de los derechos humanos de la persona mayor. Un poco el aire libre, por ejemplo. Pasaron encerrados algunos ancianos, sí, la verdad es tremendo. Sí, claro. O la intimidad, ¿verdad? Cómo preservar la intimidad cuando estamos pautando las visitas en un contexto donde no permitimos esa dimensión, ¿verdad?, de la vida de las personas, que es muy importante. Y además es un tema que se debe tomar con seriedad en nuestro país, teniendo en cuenta que tenemos una población envejecida, ¿no? Somos el segundo país en América del Sur en cuanto a el envejecimiento de la población, que en realidad eso señala que tenemos una buena calidad de vida y una expectativa de vida alta, y que va aumentando con el paso del tiempo. También evidencia una baja natalidad, pero claro, tenemos que de alguna forma trabajar en base a esto, ¿no?
Claro, sí. También diversificar lo que son, ¿no?, las formas de cuidado. En otros países, o sea, en esta cuestión de la permanencia, ¿no?, en su casa, o bueno, o llevarlo a lugares donde uno puede sentirse como en casa, habilita también otras formas de, yo qué sé, una persona que te viene a cocinar, una persona que te cuida por las noches, o tengo un centro de salud cercano. O sea, no necesariamente todas las personas, de hecho la mayoría de las personas aún en Uruguay, mayores, viven en sus casas. Los LPM son la casa de 7.000 personas, que es un montón, pero gran parte de la población es autónoma y vive en sus casas. Entonces, hay que mirar un poco también a largo plazo qué va a pasar, ¿no? O sea, con esta población que sigue creciendo, envejecida, pero que bueno, que también la ciudad debe pensarse el espacio donde vivo. O sea, diversificar las formas de que las personas puedan permanecer autónomas por mayor tiempo, por mayor cantidad de tiempo. Bueno, estamos justamente ahora discutiendo una reforma de la seguridad social vinculado también con eso, ¿no? Con la productividad, o cómo una persona puede seguir trabajando hasta determinada edad, y eso también va evolucionando, ¿no? Tú como demógrafa, ¿cómo lo ves? Sí, eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Pensar en la seguridad social. Nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia que tiene el sistema de seguridad social en la transferencia de ingresos a diferentes generaciones, ¿no? Porque no solamente es una cuestión que compete a las personas jubiladas o las que están por jubilarse, sino que tiene un componente redistributivo importante el sistema jubilatorio en Uruguay. Sí. Y es algo que también es necesario tener en cuenta a la hora de pensar estas cuestiones. Sí, y pensaba también en ese modelo más abarcativo, ¿no? Que tenga o que abarque, vaya la redundancia, esa cuestión psicológica dentro de las personas mayores, sobre todo teniendo en cuenta el dato que hay con respecto a los suicidios, donde la mayor tasa se da en las personas mayores, y ahí hay que hacer un foco en particular también, más allá de lo arquitectónico y lo normativo. Y sí, en realidad, respecto al aislamiento, que muchas personas vivieron aislamiento, no solo las que estaban en los LPM, sino también, ¿no?, en los que vivían en sus casas. Claro. Sí, evidentemente, fortalecer las redes, la participación, ¿no?, activa en la sociedad, digamos, en diferentes actividades. En el caso de los LPN, también, ¿no? O sea, poder tener un acceso hacia el exterior, en la cercanía, como mencionaba Carolina, de los parques, de los lugares de uso y disfrute. Sí. Y en la revisión que hicieron, en cuanto a información, ¿hay algún tipo de dato que les haya indicado un agravamiento en cuanto a la situación psicológica de los residentes de los LPM? Durante la pandemia, sí, con las medidas que se implementaron, sí. Toda la bibliografía internacional apunta a que hubo aumento de varias patologías, inclusive, bueno, que tienen que ver con la fragilidad, aumento de la sarcopenia, y algo bien preocupante es que aquellas personas que ya tenían algún nivel de deterioro cognitivo, se acentuó por la falta de espacios de intercambio, de sociabilización, por el encierro. Claro. La gente, ¿dónde puede ver estas piezas audiovisuales? ¿De dónde están disponibles? ¿Y cómo hacen también para acercarse a este movimiento civil? Bien, las piezas están disponibles para todos quien quieran utilizarlas. La dirección del movimiento es movimientolepem.org.uy. Y allí en la página web pueden entrar en contacto con el movimiento y descargar los audiovisuales. Además, vamos a hacer una campaña de publicidad en las radios de Montevideo Interior, con la idea de llegar a familiares y a personas que residen en los establecimientos. Genial. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Fue un gusto recibirlas acá en el Living. Muchas gracias a ustedes. Gracias.